That part called the spirit of man Pero esa parte se llama el espíritu del hombre. was covered up. Estaba cubierto. Without man's spirit, Sin el espíritu del hombre, man is just like an animal. el hombre es igual que un animal. All over the earth, En toda la tierra, in every country, en cada país, every nation, en toda nación, every people, en cada clase de gente, they think they are the top. ellos piensan que son los mejores. It doesn't matter where you're from. No importa de dónde vengas, It doesn't matter how poor the culture. no importa qué pobre sea su cultura, It doesn't matter how evil the history. no importa qué malvada sea su historia, Everybody thinks they are on the top, todo el mundo piensa que son los mejores. right? ¿Verdad que sí? In Europe, En Europa, these countries fight all the estos time, países se peleaban todo el tiempo. yet they are just a small area. Y sin embargo son un área bien pequeña. You would say they're not that different from each other. Y parece que ni siquiera son muy distintos unos de los otros. Seems like nobody can get along. Y parece que nadie se entiende el uno con el otro. You know, you'll go to the United States. Se vas a los Estados Unidos. I was raised in part in New York. Yo fui criado en parte en Nueva York. The New Yorkers thought the Southerners were way Y down. los neoyorquinos piensan que los del sur son bien bajitos. And only the lowest were from Texas. Y los peores eran los de Texas. Californians were nuts. Y los californianos eran locos. This is man Así es el hombre, without his spirit, sin su espíritu, blind. ciegos. So how can man Así que ¿cómo puede el hombre, with the spirit con su espíritu, have his eyes enlightened? puede que sus ojos sean iluminados? What can show us what we really are? ¿Qué nos puede mostrar lo que verdaderamente somos nosotros? We have to praise God Tenemos que alabar al Señor for this gift, por este regalo, the gift of the Word of el God. regalo de la palabra de Dios. You know, if you study different cultures, Cuando estudias diferentes culturas, there are some very strange thoughts about how the universe came into hay being, pensamientos muy extraños acerca de de dónde proviene la tierra how the earth is upheld in the y sky. cómo es que la tierra está suspendida en el aire. Some say it's on a turtle's back, Algunos piensan que está encima de la caparazón de una tortuga swimming through space. que está nadando en el espacio. Of course, we know that's not true. Por supuesto, sabemos que eso no es verdad. But even the scientists can't explain everything. Pero aún los científicos no pueden mostrarnos todo lo que hay. You know, inside of an atom, Dentro de un átomo there are positive charges. hay partículas positivas And going around those positive charges y dando vueltas alrededor de estas cargas positivas are negative charges. hay cargas negativas. Why don't the positive charges repel from each other? ¿Y por qué las cargas positivas no se alejan las unas de las otras? Why don't the negative charges fall into the positive? ¿Y por qué las partículas negativas no caen en las positivas? What's holding everything ¿Qué together? es lo que hace que todo esté en esa coordinación? We can just know very little Sabemos muy poco by science. por medio de la ciencia. But what's more important Pero lo que es más importante is what is the meaning of my life? es cuál es el significado de mi vida. I don't think any of us are different. No creo que ninguno de nosotros sea distintos. Even though as children perhaps we don't live by our spirit. Y tal vez como muchachos o niños no vivamos por nuestro espíritu. I can remember 5, 6 years old lying on my bed Pero yo me acuerdo que cuando tenía 5 o 6 años de edad estaba en mi cama and I saw my parents y veía a mis padres and they were working. y ellos estaban trabajando. My mother was taking care of the house, Y mi mamá era la que cuidaba la casa. and I knew one day I'd grow up, Y yo sabía que un día iba a crecer, I'd have a job, que iba a tener un trabajo I'd get old, y que me iba a envejecer I'd die. y que me iba a morir. Is that all there is? ¿Eso es todo lo que hay en la vida?
Oh, Oh, it didn't feel good. no se sintió muy bien. There's a big void in it. Hay como un vacío tremendo dentro de nosotros. What is the meaning? ¿Qué es lo que, para qué estamos aquí? ¿Qué significa esto? What good is it to do all the things ¿Para qué hacemos todas estas cosas? if God doesn't have a purpose Si Dios for our no, life? si Dios no tuviese un propósito para nuestras vidas. Well, the Bible Bueno, la Biblia tells us God's purpose. nos cuenta del propósito de Dios. Vio lo que Dios quería de verdad. And then God Y became a entonces man. Dios se hizo hombre. When God became a man, Cuando Dios se hizo hombre, He walked on the earth. Él andó en la tierra. He could walk up to someone Él podía irse a cierta persona and say, "Follow me." y decirle, sígueme. Why would anybody follow? ¿Por qué Because cualquier persona lo seguiría? they saw God in man. Porque ellos vieron a Dios en el hombre. They saw what man should be. Ellos vieron lo que el hombre tenía que ser. That one Aquella persona in whom was all the fullness of what God is. en quien estaba toda la plenitud de lo que Dios es. That one was called the Word of God. Él se llamaba el verbo de Dios, la palabra de Dios. As the Word of God, He showed us who God is. Y como la palabra de Dios, Él nos mostró quién era Dios. He defined God to Él man. nos definió quién era Dios. He explained God. Él explicó lo que era Dios. He also showed Y us también nos mostró what a real human being is. lo que era un verdadero ser humano. He not only showed us, No solo nos mostró, but He told us sino también nos dijo how to live a God-man life. cómo vivir la vida de un Dios hombre. How many have your Bibles? ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia con ustedes? Enough. Okay. Suficiente Biblia, ¿verdad? Let's turn to the Gospel of John, chapter 6. Vamos al capítulo 6 de Juan. Amen. Let's read together. Vamos a leer juntos 57. versículo 57. Ready? ¿Listos? Go. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. As the living Father has sent me, Como me envió el Padre viviente, and I live by the Father. y yo vivo por causa del Padre. I live because of the Father. Es por causa del Padre. Do you have a life apart from God? ¿Tú tienes acaso una vida aparte de Dios? He said the way to live is to live because of the Él Father. dijo que la manera de vivir es por causa del Padre. So he who eats me, Asimismo el que me come. we had a little bit to eat before we came here. Antes de venir aquí tuvimos un poquito que comer. It was very good. Y fue muy bueno. It gave me energy. Me dio energía. Without that, I might be tired. Sin eso tal vez estaría cansado But ahorita. I'm living Pero because of what ahora I ate. estoy viviente por causa de lo que comí. We have this one Tenemos a esta persona as our food. como nuestra comida. The Word of God. La palabra de Dios. Of course, when the Lord Jesus said this to them, Por supuesto que cuando el Señor Jesús le habló esto a ellos, you have to eat me. tienes que comerme a mí. Some didn't understand. Algunos ni siquiera le entendieron. They didn't understand you have to enjoy Es que quería decirles que tienes que disfrutar the contents. el contenido. You have to enjoy God in man Tienes que disfrutar a Dios en el hombre and man in God. y el hombre en Dios. So they thought he was talking about something that was Y despicable. ellos pensaron que era algo pues muy despreciable And they went away. y se alejaron de él.
So then in verse 68, Y en el versículo 68 or verse 67, o 67, Jesus therefore said to the 12, do you also want to go away? dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? But Peter made some big mistakes in his life. Pedro cometió muchos errores grandes en su vida, But this time he got it right. pero esta vez se hizo algo correcto. Hallelujah. ¡Aleluya! Peter said, to whom shall we go? Pedro le dijo, ¿a quién iremos? To whom? ¿A quién? The secret of our human life is a person. El secreto de nuestra vida humana es una persona. You have the words of eternal life. Tú tienes palabras de vida eterna. Amen. Amen. Amén. Amen. We have the word. Tenemos la palabra. You know, on the day the Lord Jesus was sown into the ground, El día que el Señor Jesús fue sembrado en la tierra, the disciples, they were afraid. los discípulos estaban llenos de miedo. Some of them were utterly despondent. Algunos estaban muy desesperados. And as the days passed, Y mientras los días transcurrían, some were walking away. algunos estaban alejando. They'd given up. Se habían dado por vencidos. The person they hoped for, La persona en la cual tenían puesta su the esperanza, one who enraptured their heart, aquel que los convirtió, agarró su corazón, was crucified había sido crucificado like a criminal. como un criminal. Everybody thought he was just like nothing. Y todo el mundo pensaba que era como nada. As they were walking away, Y cuando se estaban alejando, somebody joined them. alguien se les unió. Two of them walking, Dos estaban caminando. and a stranger. Y un extraño They didn't recognize que no lo him. reconocieron, He asked them, él les pregunta, why are you so sad? ¿por qué están tan tristes? He said, don't you know? Y le dijeron, ¿no sabes? And they told him Y le dijeron a él about what he had just passed through. por lo que él acababa de pasar. They might have talked about the whippings, Tal vez le hablaron de los latigazos que le about cayó, the crown of o thorns, de la corona de espinas, about the nails, o de los clavos con los que lo clavaron, about the spear going into his o side. la lanza que atravesó su costado. And he said Y él les dijo to them, a ellos, don't you know what the scripture says? ¿no sabéis lo que dicen las escrituras? And he began speaking Y comenzó a hablarles from the scriptures. de las escrituras. All the scriptures referring to him. Todas las escrituras que se referían a él. Jesus Christ is the subject of the scripture. Jesucristo es el tema de las escrituras. Amen. All concerning him. Todo lo les habló acerca de él. Then they stopped to eat, Entonces se pararon a comer and he broke the bread. y él partió el pan. And when he broke the Y bread, cuando partió el pan, they realized who he was. ellos se dieron cuenta de quién era él. He's the bread of life. Él es el pan de vida. And they ran back to tell everyone. Y corrieron a decirles al resto. Of course, we know on that day of Por- resurrection, Por supuesto, ese día de resurrección, the Lord became the life-giving Spirit. el Señor se hizo el Espíritu vivificante. God has given us two great gifts. Dios nos ha dado dos grandes regalos. He has given us Himself as the Spirit, Se ha entregado a sí mismo a nosotros como el Espíritu. and He is embodied in the Word. Y Él está corporificado en su palabra. With just the Spirit, Solamente con el Espíritu, with just the idea of the Spirit, solamente con la idea del Espíritu, it would be like perhaps how do you find the electricity? sería como ¿cómo encontramos la electricidad? It's somewhere in the air. Está en algún sitio en el aire.
Maybe you get a little spark, Tal vez te sale una chispita por ahí, but there's no way to hold it, pero no hay manera de agarrarla, no way to enjoy it. ni una manera de disfrutarla. But electricity Pero is so useful la electricidad es tan útil para nosotros because it's also in a wire. debido a que también está en un cable It's grounded. y tiene una que se llama la tierra. So we have the Bible. Así que tenemos la Biblia. The Bible is God's Word. La Biblia es la palabra de Dios. Amen? Amén. Amen. The Bible La Biblia can be understood kind of like a big tree. se puede entender como si fuera un gran árbol. If you break off a branch, Si rompes una rama you can say, what kind of tree is y this? puedes decir, ¿qué clase de árbol es este? And somebody can look at the leaf Y alguien ve las and hojas say, it's that y kind dice, of tree. es aquel tipo de árbol. Yes, ¿Sí? but it's dead. Pero está muerto It got broken off. porque fue cortado del árbol. Everything in this great tree of the Bible Todo en este gran árbol de la Biblia has to do with Christ. tiene que ver con Cristo. Christ is the mystery of God. Cristo es el misterio de Dios. He explains God. Él explica a Dios. So God wants him to be known by us. Así que Dios quiere que lo conozcamos por medio de la Biblia. Everything in this tree. Todo en este árbol. But Christ also Pero también Cristo is a mystery. es un misterio. How can you know Christ? ¿Cómo puedes tú conocer a Cristo? According to the book of John, Según el Evangelio de Juan, before the Lord went to the cross, antes de que el Señor fuera a la cruz, he prayed for us. Él oró por nosotros. Do you know what he prayed for us? ¿Sabe lo que oró por nosotros? He prayed that we would all be one, Él oró que todos nosotros seamos uno, so that the world would believe that the Father sent him. para que el mundo creyese que Él fue enviado por el Padre. There's another mystery, Hay otro misterio, an enlarged mystery. un misterio agrandado. The mystery of God is Christ, El misterio de Dios es Cristo and the mystery of Christ is the church. y el misterio de Cristo es la iglesia. Sometimes people take a twig off of the tree of the Bible. A veces la gente saca una ramita del árbol de la Biblia. Baptism. Oh, aquí está el bautizo. So we will baptize you in the name of Jesus. Así que te vamos a bautizar a ti en el nombre de Jesús. No. No, no, no. We will baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Wait. No, wait. tampoco. Espérate. You should sprinkle. No, debemos solamente rociarlo con agua. Or O tenemos que sumergirlo. immerse. Sumergirlo. Everybody's fighting. Y todo el mundo está peleando. But that twig is a real thing. Pero esa ramita es una cosa verdadera. It belongs on the tree. Pero le pertenece al árbol. It's a part of the revelation of Christ and the church. Es parte de la revelación de Cristo y la iglesia. Baptism means you are buried into his death. Bautizo significa que tú fuiste sepultado en su muerte. In baptism, we bring you out of the water. Y en el bautizo te sacamos del agua. You're raised in his Y te resurrection. levantas en su resurrección. As a resurrected human being, you walk in newness of Y life. como un ser humano resucitado, tú puedes andar en novedad de vida. And you are a member of the body of Christ. Y eres un miembro del cuerpo de Cristo. The Bible says we are baptized into the Spirit. La Biblia nos dice que fuimos bautizados en el Espíritu. Who's the Spirit? ¿Quién es el Espíritu? The process Christ. El Cristo procesado. We are baptized into the body. Somos bautizados en el cuerpo. When the Lord Jesus Cuando el Señor Jesús appeared to the persecutor, Saul of Tarsus, se le apareció al que lo perseguía, a Saulo de Tarso.
killing Christians. Saulo estaba matando a los cristianos. And the Lord Jesus appeared to him Y el Señor Jesús se le aparece a él as a great light. como una gran luz. Paul fell to the ground. Y Pablo cayó a tierra. Do you know what he heard the Lord say? ¿Sabe lo que oyó que el Señor dijo? Of course, he knew this was the Lord, Él sabía que era el Señor, but he didn't know his name. pero no conocía su nombre. So he cried out, "Who are you, Así que Lord?" le clamó, ¿quién eres, Señor? He said, "I am Y él le dijo, Jesus. yo soy Jesús. I am Jesus, Yo soy Jesús, who you persecute. a quien tú persigues. Why are you persecuting ¿Por qué me estás persiguiendo? me?" ¿Por qué me persigues? The Lord Jesus considered his believers himself. El Señor Jesús consideró que sus creyentes eran Él mismo. We are members of his body. Somos miembros de su cuerpo. So baptism is Así just que- an example. El bautizo es solamente un ejemplo. All the things in the Bible Todas las cosas que están en la Biblia belong to Christ, the mystery of God, pertenecen a Cristo, el misterio de Dios, and the church, the mystery of y Christ. la iglesia, el misterio de Cristo. So in the book of Timothy, Así que en el libro de Timoteo, Paul speaks Pablo habla to his young follower. a su joven colaborador. In let's follow it together in chapter 3. En el capítulo 3, vamos a ver si lo seguimos todos juntos. Chapter 1, verse 3. O capítulo 1, versículo 3. Paul says that he sent him Pablo le dice que te exhorté cuando me fui to charge certain ones not to teach different things. para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. There are all kinds of teachings Hay muchas clases de enseñanzas broken out of the Bible que han sacado como ramas quebradas del árbol de la Biblia, like a broken twig como si fuera una ramita del árbol or a stick. o un palito. He says, don't teach Y different le dice, things. no enseñes cosas diferentes. Then in verse 4, Y en el versículo 4 he says what they should pay le dice attention to. a qué tienen que prestar atención. God's economy, Y les habla de la economía de Dios which is in faith. que se funda en la fe. What is God's economy? ¿Qué cosa es la economía de Dios? God's economy is God's way of feeding us with himself. La economía de Dios es la manera que Dios tiene de alimentarnos consigo mismo. You know, the New Testament was written in Greek. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Sabían ustedes eso? And Griego. this word economy Y esta palabra economía had as its root meaning the same root as a pasture for tiene sheep. la misma raíz como si fuera una pradera, un pasto para el ganado, You know, the Lord para las Jesus ovejas. said that he was the door to come out of religion Y el Señor Jesús dijo que Él era la puerta para salir del redil de la religión. and he's the pasture for us to feed on. Y Él es el pasto para que nosotros nos alimentemos de Él. Do you know what it means to be a leader? ¿Sabe lo que quiere decir ser un líder? If a sheep puts its head down, Cuando la oveja pone su cabeza para comer, pone su cabeza abajo. this is good. Esto es muy bueno. Then all the other sheep, Entonces todo el resto de las ovejas they wake up se despiertan and they come. y vienen. That's a leader sheep. Esa es la oveja que toma el liderato. We need to lead one another. Tenemos que ser líderes unos de otros. Let's read a chapter. Vamos a leernos un capítulo juntos. Let's pray, read a verse. Vamos a orar, leer un versículo. Let's enjoy the Lord. Vamos a disfrutar al Señor. Then, Entonces, in chapter 1, verse 19,
En el versículo 19 del capítulo 1, How about we read this verse together? ¿qué tal si leemos este versículo juntos, todos juntos? Because Primera de Timoteo 1:19. there's three things that I want you to see in this verse. Porque quiero que vean tres cosas que hay en este versículo. ¿Listos? Manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Amen. Holding faith and a good conscience. Dice que tenemos que mantener la fe y una buena conciencia. This faith Esta fe is subjective. es subjetiva. This is our inward connection Es- with the Lord Jesus. Esa es nuestra conexión interna con el Señor Jesús. Our spirit Nuestro espíritu is joined to the Spirit. se ha unido a su espíritu. And the Spirit Y el espíritu is stirring up in us, se agita, se mueve en nosotros energizing in y us, nos vigoriza, nos da fuerza, giving ability. nos da la habilidad para creer. We're joined to Him Somos unidos a Él inwardly. internamente. To never allow ourselves to lose in touch with the Lord. Nunca debemos perder el contacto con nuestro Señor internamente. I may say I believe in Jesus. Tal vez yo pueda decir, yo creo en el Señor Jesús. The question is, do I have a daily living contact? Pero la pregunta es,